Siguen los golpes para Israel, esta vez en el marco de la operación especial de ataque que apuntó a la zona industrial israelí en la región de Ascalón, en el sur de los territorios ocupados palestinos. El ataque yemení corresponde a la quinta etapa de sus operaciones en apoyo a los pueblos oprimidos y sus respectivas organizaciones de resistencia de Palestina y el Líbano. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Desde Yemen le dieron una lección a Israel. Zona industrial bajo fuego. Los cielos sobre Ascalón, otra tranquila urbe del sur de Israel, fueron testigos de un nuevo ataque. El martes, al amanecer, drones fueron lanzados desde Yemen hacia objetivos industriales de Israel. Había sido la mano de los rebeldes de Yemen, lo que una vez fue una zona dominada por la rutina de las fábricas y el bullicio de la industria, se convirtió en el epicentro de una batalla simbólica. Este ataque no fue fruto del azar, sino la culminación de una serie de advertencias que se habían esparcido como cenizas desde el corazón de Yemen. Ascalón, parte esencial del tejido industrial israelí, fue seleccionada meticulosamente por los rebeldes para simbolizar el alcance y la capacidad de resistencia de un país asediado. Una lección sin palabras a los dirigentes israelíes. El general de brigada, Yahya Sari, portavoz del ejército de Yemen, fue claro en sus declaraciones, dejando en evidencia que el ataque a la zona industrial en Ascalón se enmarca dentro de la quinta etapa de las operaciones de Yemen. Una campaña prolongada que tiene como objetivo respaldar a los pueblos oprimidos de Palestina y el Líbano. Las explosiones en la zona industrial de Ascalón, un área que alberga fábricas y centros logísticos que sostienen una buena parte de la economía local, han afectado significativamente la capacidad de producción y suministro. No solo se trata de daños materiales, sino de un golpe directo a la moral. Una señal de que ningún enclave, por seguro que parezca, está a salvo de la ira de los rebeldes de Yemen. Netanyahu, que en repetidas ocasiones ha prometido seguridad a su pueblo, ve cómo esa promesa se desvanece en cada columna de humo que se eleva sobre Ascalón y con cada operario evacuado de las instalaciones industriales. Estas operaciones han alcanzado un nivel de precisión y sofisticación que desafía la narrativa oficial israelí, donde la tecnología avanzada y la inteligencia militar se ven constantemente sorprendidas por la audacia de los rebeldes de Yemen, que no solo logran evadir los sistemas de defensa aérea, sino también penetrar hasta el corazón de la infraestructura crítica. La acción, según el general Sari, es una respuesta inequívoca a los sucesos recientes en Gaza y el Líbano. La promesa de que las operaciones militares yemeníes continuarán hasta que cese la agresión y el bloqueo impuesto sobre Gaza resuena como un eco amargo entre los muros del gobierno israelí, encabezado por Netanyahu, cuya estrategia de poder y control en la región ha generado una respuesta unificada desde varios frentes. Ya no se lo aguantan más. Margarita, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, viendo las cosas de este mundo, este reino de este mundo, recordando a Carpentier. Bueno, te digo algo, Ivette. Mira, yo creo que a estas alturas del partido ya no queda un lugar seguro en Israel que no esté amenazado de un ataque sorpresivo, porque la despiadada escalada militar que Netanyahu ha impulsado primero sobre Gaza y después ahora sobre el Líbano, más la persecución implacable y exterminio de los principales líderes de los movimientos de resistencia, tanto islamista como libanés, están cobrándole la cuenta al gobierno israelí. Es decir, le están dando de beber del mismo veneno que él ha usado contra esos pueblos. El hecho es reciente y ha sido amplificado por diferentes medios de comunicación que coinciden en reflejarlo como un golpe sorpresivo con el uso de drones sobre una zona industrial israelí ubicada en la región de Ascalón, al sur de Israel, como se ha detallado ahí en el video. Pero en suma,
Todo parece indicar que efectivamente el ejército de Yemen desató un caos sobre el corazón industrial de Ascalón, que fue golpeado por la resistencia yemenita con varios drones que sobrevolaron los cielos de la hasta entonces segura región israelí. Porque esa es otra cosa de la que se jactan, de que todo está seguro, pero en realidad la realidad es lo contrario, ¿no? Según las fuentes, ese golpe se produjo el pasado martes por la mañana sin causar heridos. Pero el ejército del país hebreo, al que mucho no le creemos, dijo que la acción fue reivindicada por los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán. Y esta fuente atribuye el comunicado a Yahya Sari, portavoz militar del grupo hutí. Y bueno, Ivette, fíjate, se confirmó que ese ataque fue llevado a cabo con varios drones que alcanzaron con éxito sus objetivos. La fuente que consultamos afirma que los hutíes controlan amplias partes de Yemen, incluida su capital, y que integran el llamado eje de la resistencia liderado por Irán junto al movimiento palestino o el movimiento libanés. En un comunicado, fíjate que el portavoz militar hutí dejó claro que el nuevo ataque va en apoyo al pueblo palestino y por supuesto al libanés y a su resistencia también. Y él insistió en que su movimiento está respaldado por Irán, va a continuar sus operaciones militares contra Israel. Es decir, están claros, están decididos de no dar un paso atrás. Y mire, esto pone realmente la piel de gallina, porque estamos hablando de una fuerza muy combativa, impetuosa, bien armada, a la que Israel parece haber subestimado, porque todo este tiempo le están demostrando que donde ponen el ojo ponen la bala y que no perdonan que les hayan arrebatado la vida a los principales líderes de su resistencia y mucho menos a más de 40.000 gazatíes. No se dan cuenta de lo que han hecho. Entonces, cuando afirmo que los hutíes de Yemen están muy bien armados, es porque investigamos algo y el resultado es que disponen de un arsenal importantísimo que lógicamente representa una amenaza para Israel. Entre ese armamento de los hutíes hay misiles balísticos y de crucero, cosas impensadas, ¿no? Bueno, drones de tecnología avanzada como los que usaron ahí, es decir, vehículos no tripulados, que son los drones, que los hutíes incluso los han desarrollado y han utilizado para estos ataques aéreos y que es lo que les permite alcanzar objetivos a larga distancia. Entonces, disponen también de armas antiaéreas porque han mejorado sus capacidades defensivas con sistemas de este tipo, lo que también les permite interceptar los ataques enemigos que vienen por el aire. Bueno, todos estos recursos, Ivette, junto con el apoyo técnico y armamentístico de Irán, les ha permitido a los hutíes convertirse en una fuerza militar significativa en la región y lo están demostrando con creces. Pero Israel no se da cuenta o no quiere ver el verdadero peligro potencial que representa la fuerza de los hutíes. Es que, Margarita, a los hutíes de Yemen los han catalogado como un pueblo pobre, un pueblo de una, ¿cómo se dice? De unas condiciones bastante precarias. Y resulta que, recordemos que Yemen lleva un conflicto adicional con Arabia Saudí desde hace más o menos 6 años, un poquito más o menos. El caso es que en estos 6 años han empezado a desarrollar un armamento mucho más fuerte, mucho más avanzado. En 2014 ellos tenían misiles que tenían un alcance máximo de 320 kilómetros y pues con una vida útil limitada. Hoy en día tienen un alcance de 3.000 kilómetros, Margarita. Ellos han desarrollado, pues obviamente con alianzas, han desarrollado otro tipo de tecnología que les ha permitido llevar a estos nuevos, este nuevo armamento, ¿no? Así que
Con Arabia Saudita, pues tampoco la han tenido fácil, porque ha sido una guerra permanente, pero ante la forma absurda de Israel, que parece haberse embarcado en una misión así extrema de acabar con todos sus enemigos en el Medio Oriente, pues ellos ya entraron. Lo que pasó es que para el 29 de septiembre, Margarita, Israel atacó a Yemen, ordenó una operación aérea a gran escala en la que bombardearon distintas posiciones de los hutíes, incluyendo un puerto y plantas de energía eléctrica, donde quedaron, pues dejaron caídos 4 personas, 33 heridos. Y obviamente Israel estaba muy alzado por el tema de haberle dado a las cabezas de los grupos de resistencia de Palestina y del Líbano. Entonces, en ese sentido, ellos estaban muy crecidos y decidieron también atacar a los yemeníes. Entonces, que no se diga, ¿no?, que estos genios israelitas no se dieron cuenta de que estaban mandando la primera piedra y pues tienen que responderles, Margarita. Lamentablemente así funciona el tema de la guerra. Si yo golpeo primero, pues a mí me van a responder y de pronto me responden más duro. Entonces, en este momento, los hutíes o partidarios de Dios, como se llama así, este movimiento chiita, controla alrededor del 30% del territorio de Yemen. Y, por supuesto, están en este momento luchando a favor de la causa palestina. Ellos están, se pronunciaron de una manera contundente y categórica que si no paraba estos ataques contra Palestina, contra el pueblo de Gaza y de Cisjordania, ellos no iban a parar tampoco, aunque estaban a una distancia considerable, porque están en casi que en polos opuestos, bueno, guardadas las proporciones en la geografía de Oriente Medio. Vamos a ver el siguiente segmento. Adelante. Yemen, antaño visto como una nación lejana y dividida por su propio conflicto interno, emerge ahora como una pieza clave del rompecabezas de la resistencia regional, alzando la voz en el tablero geopolítico con una agresividad calculada. Desde el inicio de sus operaciones contra Israel en noviembre pasado, Yemen ha desplegado una secuencia de ataques utilizando drones y misiles, dirigiendo sus esfuerzos contra objetivos vitales en los territorios ocupados, así como contra barcos vinculados a los intereses israelíes en los mares que rodean la península arábiga. Cada uno de estos ataques se ha presentado no solo como un acto militar, sino como una declaración pública del desafío abierto a la política de intimidación llevada a cabo por Netanyahu. La escena de los drones lanzados desde tierras lejanas hacia el corazón de la infraestructura israelí no es simplemente una imagen de guerra. Es el reflejo de una estrategia que busca equilibrar el terror infligido en Gaza, una forma de justicia no convencional pero contundente. Yemen ha decidido no ser un mero espectador. La naturaleza de estos ataques, su persistencia y la elección de los objetivos envían un mensaje claro. La resistencia no cesará. Los drones suicidas que se lanzan con una precisión mortal desde el desierto de Arabia no solo llevan explosivos, sino también un simbolismo que no escapa a los analistas internacionales. Cada explosión en una fábrica israelí es una grieta en la imagen de invulnerabilidad que el Estado hebreo intenta proyectar al mundo. Es el recordatorio constante de que a pesar de la superioridad militar y tecnológica, los rebeldes, con recursos infinitamente menores, pueden doblegar el orgullo de una nación que hasta hace poco se consideraba inexpugnable. Por otro lado, la operación de los drones yemeníes también tiene una lectura en clave interna, una reafirmación de los lazos con las demás organizaciones de resistencia en Palestina y el Líbano.
La conexión con el movimiento libanés se fortalece en cada acción coordinada, en cada movimiento que desafía a la hegemonía militar de Israel. Esta solidaridad entre actores de la resistencia ha logrado lo que ningún país había alcanzado hasta ahora: la creación de una red coordinada que hace tambalear el dominio israelí sobre la región. Netanyahu, consciente de esto, se enfrenta a la presión interna y externa, a las crecientes dudas de su pueblo y de la comunidad internacional, que cada vez mira con mayor escepticismo la capacidad de su liderazgo para asegurar la estabilidad. Los efectos del ataque del martes se sintieron más allá del estruendo de las explosiones. La economía de Ascalón sufrió una interrupción significativa, con las cadenas de suministro paralizadas y las actividades industriales reducidas al mínimo. Esto es lo más fuerte, Margarita, que viene para Israel, porque recordemos que aparte la famosa cúpula de hierro pues no es tan efectiva últimamente. Los drones que llegan no se sienten, no se detectan, y esto es lo más grave, porque se suponía que tenían un escudo de defensa a toda prueba, y esto no está ocurriendo. Adicionalmente, Margarita, para Netanyahu se vienen más problemas, porque al atacar la economía, al atacar la industria, se afecta a la economía y, por supuesto, se pone en riesgo una vez más toda la población, todo lo que puede ocurrir con la población, la de a pie, no los que están en la cúpula del gobierno, sino todos aquellos que están allí sufriendo estos embates de la guerra. Gracias a la insistencia del señor Netanyahu de continuar con estas arremetidas y de forjarse la imagen de una especie de salvador contra el eje del mal, ¿no? Esto no tiene ningún sentido, porque sabemos que Netanyahu ya lo está haciendo es a partir de intereses personales, como ya se lo han hecho saber sus propios coterráneos. Ayer lo hablamos con el jefe de la oposición, que le cantó las 5 verdades en esta asamblea, incluso llegó a irse a los golpes con su contradictor. Pero bueno, esto es anecdótico, Bueno, pero ahí lo tienes, hay, Margarita. hay, hay un elemento que hay que tener en cuenta, y es la soberbia que caracteriza al gobierno israelí, muy a lo gringo, porque se parecen en eso mucho a los estadounidenses. El ejército estadounidense y sus mandantes, los halcones del Pentágono, también padecen de ese tipo de mal, ¿no? Creer que son los superiores, los dioses de la guerra, y los demás ejércitos no significan nada. Y estamos hablando de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Armadas de Yemen, que se autodefinen hutíes, que es la que llevó a cabo esa operación cualitativa dirigida a la zona industrial del enemigo israelí, ahí en la región que ya conocemos de Ascalán, en el sur de la Palestina ocupada. Y fíjate si son decididos y firmes en sus propósitos los soldados yemeníes, que ya le lanzaron la advertencia a Israel de que las operaciones no van a cesar hasta que no se le ponga fin a la agresión y al asedio impuesto sobre Gaza, y el cese de la agresión contra el Líbano. Es otra cosa que están exigiendo de manera muy enfática. Y según una agencia de prensa, que no voy a mencionar su nombre para no crear cortocircuitos, pero es bastante fiable, dice que los insurgentes hutíes han reivindicado desde febrero del año pasado decenas de ataques con drones y misiles balísticos contra Israel. O sea, este no es el único, hay decenas que ya se han realizado, y también contra buques mercantes en los mares Rojo y Arábigo, con el fin de castigar a Israel por su guerra en Gaza. Pero bueno, Ivette, lo que estamos viendo es que Israel no sienta cabeza, le sigue dando para adelante con furia de venganza, con sed de aniquilar líderes de la resistencia y hacer ese exterminio étnico que está realizando, tensando más y más la cuerda, porque eso es lo que en definitiva
ha hecho que escale más el conflicto y poniendo en peligro las vidas de los rehenes que no han sido entregados todavía porque sencillamente en lugar de suspender Netanyahu el fuego y negociar, lo que hace es prometerle a las familias de los rehenes que va a usar una salida militar para liberar a los rehenes de Gaza. Así que Netanyahu, para que quede claro a los que todavía dudan, ha rechazado cualquier concesión al movimiento de resistencia islámica en Gaza y ha insistido en mantener presión militar para asegurar la liberación de los rehenes. Así que con esa postura lo que ha generado es muchas más críticas dentro de Israel y también de la comunidad internacional, aparte de que mantiene viva la llama del conflicto, que no se va a acabar nunca. Al contrario, ya estamos viendo que le siguen pegando golpes, lo siguen sorprendiendo con misilazos cada tanto. Otro detalle, Ivette, que no quiero dejar pasar por alto es, y que creo que no exagero con esto, es cuando digo que no confiamos en los partes que da el ejército israelí sobre el número de bajas. Cuando hace poquito salió a la luz un dato que ha estado ocultando a la opinión pública internacional, y es que según el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ya supera los 12.000 soldados y civiles israelíes que han sido afectados desde el inicio del conflicto en febrero del 2023. Estamos hablando de 890 soldados israelíes que han perdido la vida y más de 11.000 que resultaron heridos. Entonces, para un aproximado de 12.000 y tanto, que ya esa cifra debe haber incrementado en las últimas horas. Y ese es el motivo por el cual Yair Lapid acusó al primer ministro Netanyahu de ocultar el número real de víctimas. Hasta en eso son falsos. ¿Te das cuenta? Bueno. Así es, Margarita. Pues ya Netanyahu está más desviado que nunca. Él no va a ceder a sus ambiciones de megalómano ilimitado. Así que pues vamos a ver cómo sigue esto. Continuemos con el último segmento. Adelante. Las industrias manufactureras, el corazón de la región, quedaron gravemente afectadas. La pérdida de la capacidad de producción en una época de tensiones ya exacerbadas ha obligado a Israel a replantear la ubicación de sus activos estratégicos, comprendiendo, quizá demasiado tarde, que no existen refugios seguros cuando la guerra se lleva a cabo, también en el ámbito económico. El balance de poder en Medio Oriente cambia día a día. Mientras Israel endurece su posición en Gaza y refuerza sus lazos con potencias aliadas, los rebeldes de Yemen y sus aliados en la resistencia responden con operaciones quirúrgicas que alteran la ecuación. No son ataques al azar. Cada movimiento está diseñado para afectar no solo la capacidad militar de Israel, sino también su imagen pública, su narrativa de control y poder. Los cielos de Ascalón, testigos de las llegadas de los drones, son el nuevo escenario de una guerra que ya no respeta las fronteras ni las líneas tradicionales de combate. Para muchos en la región, este ataque es visto como un acto de justicia, una respuesta años en gestación frente a las políticas que, bajo el liderazgo de Netanyahu, han endurecido las condiciones de vida no solo en Gaza, sino en otras partes del mundo árabe. El bloqueo de Gaza y la constante presión sobre el Líbano han sido las semillas que ahora dan frutos en forma de drones suicidas y ataques coordinados desde puntos que Israel no puede controlar. Yemen se alza no solo como un actor solitario, sino como parte de una resistencia que une fronteras y que entiende que su lucha no se limita a las propias, sino que es un esfuerzo colectivo por desafiar una hegemonía que, aunque poderosa, está mostrando fisuras. Netanyahu enfrenta ahora el dilema de su propia creación. Los intentos por sofocar la resistencia en Gaza y debilitar el movimiento libanés han llevado a una radicalización y una solidaridad renovada entre los actores regionales. La zona industrial de Ascalón
otrora bastión del desarrollo económico, se ha convertido en un campo de batalla, no solo entre armas, sino entre ideales y narrativas. La seguridad prometida se ha esfumado y el riesgo de que estos ataques continúen obliga a Israel a repensar su estrategia, mientras cada nuevo ataque expone más y más las debilidades que intentan esconderse tras las barreras de acero y los sistemas de defensa. Pues no parece que les augure un buen horizonte a los ejércitos de Israel, dado que pues ya le salió una ventaja mayor por parte de los miembros de los grupos de resistencia, tanto de Palestina como de Líbano y obviamente los hutíes. En este sentido, Margarita, ya no hay mucho que esperar para ellos, ¿no? Ningún triunfo, están casi que acorralados, pero se siguen sintiendo los grandes y eso les va a jugar en contra. Eso se las cobran a largo plazo. Corto, mediano, largo plazo, se las van a cobrar. Sí, así mismo es. Bueno, yo creo que podemos resumir este tema, Ivette, diciendo que Israel no le está prestando la atención que merece y que requiere. La amenaza de los hutíes, no reacciona de manera consecuente, suspendiendo la agresión contra Gaza y contra el sur del Líbano. Y cuando digo que no entiende, al parecer, el mensaje, es porque olvida y ningunea con demasiada facilidad. Fíjate si es así, que parece que olvidaron la potente explosión después de un ataque de un dron que, según los propios medios israelíes, ni siquiera se puede decir que fueron medios yemení, ni mucho menos, sacudió el centro de Tel Aviv, fue en julio pasado, y dejó una baja y varios heridos, además de daños materiales. Entonces, en aquella ocasión, los medios de comunicación israelíes tildaron de un gran fracaso para el ejército israelí ese ataque yemení con drones contra Tel Aviv. Imagínate, Ivette, que las propias fuentes israelíes resaltaran que el trayecto que realizó el dron, fíjate, el trayecto fue larguísimo. Entonces, antes de detonar, en Tel Aviv, de 9 horas en el aire estuvo aquello, y ellos mismos dijeron que la Fuerza Aérea, con todo su sistema de defensa, no se pudo despertar hasta que el dron explotó. Eso te quiere decir que, así repudiaron ellos mismos los medios la actitud del ejército israelí ante el ataque yemení, como un gran fracaso para un país que se jacta de tener un domo de hierro que no deja supuestamente entrar ni una mosca volando. Entonces, la realidad es una vulnerabilidad espantosa, porque ese domo, que técnicamente constituye todo un sistema de defensa antimisiles, bueno, está dejando entrar drones y misiles que no puede interceptar. Una razón de peso, Ivette, para el temor, el desencanto que empiezan a sentir muchos israelíes por el nivel de inseguridad que sienten y que los empuja al éxodo del país. De eso hablamos ayer en un comentario y es muy preocupante y muy peligroso para, digamos, el imperio israelí, como ellos se imaginan que son, si llegara a ocurrir un éxodo, sobre todo de profesionales y personal clave para sostener la economía que fue pujante y creciente en un momento determinado, pero que ahora, entregada como está una aventura militar con varios focos abiertos por todas partes, lo que está haciendo es poner en peligro la seguridad del pueblo israelí. Bueno, creo que hemos llegado así al final de este comentario. Esperemos haber contribuido con estas opiniones a arrojar luz sobre un tema que marca la vulnerabilidad de Israel, no otra cosa, frente a la combatividad de los hutíes desde las Fuerzas Armadas del Yemen. Así que solo me queda dar las gracias a nuestra audiencia por los minutos que nos han regalado, invitarlos a que se sumen a nuestro canal y si nos quieren dar like, bueno, nosotras contentas. ¿Sí, Beth?
Por supuesto, Margarita, muchas gracias a nuestra audiencia que siempre nos acompaña, nos sigue, nos comenta, nos da sus likes y por supuesto que se suma como miembros activos de nuestro canal Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande. Aquí vamos a encontrar, como ya miembros del canal, vamos a encontrar nuevas emisiones, nuevos espacios, charlas con el J, clubes de lectura, y otros espacios en los que podemos contribuir entre todos a forjar este gran proyecto de la Patria Grande. Los dejo por ahora con la frase del día. El verdadero desarme no podrá suceder hasta que las naciones del mundo no cesen de explotarse unas a otras. Lo dijo nada menos que Gandhi. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.